patologías bucales con alguna etiología desconocida. Soy Ricardo Ramírez Francisco Herrera, de la licenciatura de estomatología del quinto semestre Grupo B, para la materia de estomatología 2. Patología. ¿Qué es una patología? Una patología se le denomina patología a un cambio físico y bioquímico de una estructura celular. ¿Esto qué quiere decir? Básicamente esto significa que es una anormalidad en nuestro cuerpo, ya sea en algún tejido que sea visible o puede ser no visible. Una patología, en pocas palabras, se puede decir que es una enfermedad que se manifiesta de alguna manera. Cabe destacar que todas las patologías, o bueno, la mayoría, tiene una razón de ser, el por qué se origina, lo cual se llama etiología, que es básicamente explica cómo es que se origina, a partir de qué factores se origina. Bueno, la etiología en el campo de la medicina se refiere principalmente al estudio de las causas de las enfermedades. Esto quiere decir que una etiología se refiere a cómo se origina la patología, cómo se origina la enfermedad. Hay varios factores que son importantes en una etiología para saber las causas de una enfermedad. Los factores predisponentes, que son la edad, sexo, enfermedad previa u otros que puedan crear mayor sensibilidad ante una enfermedad. Los facilitadores, que esto tiene que ver a lo mejor con un factor más social, bajos ingresos de nutrición, malas condiciones habitacionales, entre otros. Esto puede favorecer el desarrollo de determinadas enfermedades. Esto quiere decir que por factores como esos, uno puede desarrollar alguna patología, una enfermedad. Y desencadenantes, la exposición a algún agente patógeno causante de la enfermedad puede precipitar su desarrollo. Esto quiere decir que algún microorganismo, o no solo un microorganismo, sino agentes externos al organismo, puede provocar una patología, una enfermedad que desencadene en una manifestación clínica. Puede ser desde radiación, microorganismos como bacterias o virus, o también puede haber alguna patología causada por traumatismos o factores físicos. Los potenciadores. La exposición repetida a un agente patógeno puede agravar la enfermedad ya presente. Es decir, que si puede haber un efecto aún mayor si se está en constante contacto con dicho agente patógeno. Bueno, haciendo referencia a todo esto de la etiología, desencadena una pregunta. ¿Existen patologías sin etiología? Claro que sí, sí existen. Hay múltiples enfermedades sin alguna etiología aparente. Todo este tipo de enfermedades puede ser de diferentes tipos y pueden manifestarse sin previo aviso. Hay múltiples patologías, múltiples enfermedades que no tienen razón aparente del por cuál aparecen o del por cuál se originan. Existen este tipo de etiologías o este tipo de patologías son desconocidas su origen. ¿Esto qué quiere decir? Pues una enfermedad. Hay una enfermedad en el organismo, una anomalía en el cuerpo, en la cual debería de haber un origen. Hay un origen, pero no se sabe cómo se origina, cuál es lo que estalla esa enfermedad. Y pues se pueden manifestar en boca, en todo el cuerpo, etcétera. Múltiples lugares donde se puede desencadenar o se puede manifestar dicha enfermedad. Sin embargo, pues como se habla de estomatología, vámonos a enfocarnos en la cavidad bucal. Y un ejemplo muy claro de ello es el eritema multiforme, también denominado eritema polimorfo, y sus características clínicas son lesiones cutáneas polimorfas distribuidas simétricamente y lesiones vesículo-ampollosas en las mucosas de evolución espontáneamente regresiva.
como se logra ver en la imagen, son lesiones que aparecen en el tejido y que la etiología es aparentemente desconocida. Afecta sobre todo a adultos jóvenes entre 20 y 30 años de sexo masculino. Esto no quiere decir que no afecte a mujeres, sí afecta a mujeres, sin embargo es más común entre hombres. Existen dos formas del eritema multiforme: menor, que es el más recurrente, y mayor, que es el síndrome de Stevens-Johnson y necrosis epidérmica tóxica o síndrome de Lyle. Esto quiere decir que estas lesiones van acompañadas con dichos síndromes o con dichos factores. Sin embargo, esto no quiere decir que estén conectadas o que puedan estar conectadas estas enfermedades, no quiere decir que lo ocasionen, porque pueden aparecer sin estar presente esos síndromes. Su etiología es desconocida, como ya lo había mencionado, aunque está relacionado a factores predisponentes como infecciones, herpes simple, adenovirus, virus de Epstein-Barr e influencia y microplasma. Como ya lo mencioné en la diapositiva pasada, que estén relacionados no quiere decir que sea la razón etiológica, que no sea la razón causal de la dicha enfermedad. En formas menores, a nivel de la mucosa oral, aparecen lesiones muy variadas. De ahí el nombre multiforme. Tiene diferentes formas, pero sigue siendo la misma enfermedad. Aparece en forma de máculas, hiperémicas, pápulas o vesículo-ampollas, que se erosionan y sangran, dando lugar a costras. Esta sería la evolución de la enfermedad, de cómo a partir de una simple lesión se puede desarrollar en una lesión dando lugar a una costra. La localización es a nivel de la mucosa labial, lengua, paladar, mucosa yugal y encías. En piel se observan lesiones en forma de arco iris, sobre todo a nivel de extremidades. Esto siendo en piel las manifestaciones clínicas que no son bucales. Las que son bucales es obviamente las que corresponden a la mucosa labial, lengua, paladar, mucosa yugal y encías. Bueno, el diagnóstico. El estudio patológico se caracteriza por edema intracelular, alteración vacuolar en la capa basal y fisuras en la unión dermoepidérmica, con formación de ampollas subepiteliales y congestión vascular. Digo, claro, el diagnóstico puede ser muy sencillo. De cierta manera, pues una lesión que aparece en el tejido de la boca, más bien cualquier lesión que aparece en cavidad bucal, es una alerta de que nuestro organismo está reflejando alguna enfermedad. Alguna enfermedad ya sea por algún virus, neoplasias, lesiones, traumatismos. En este caso, pues estamos hablando del eritema multiforme, su etiología no tiene bueno, se desconoce la causa. Sin embargo, pues básicamente es la inspección clínica, visualmente se logran ver lesiones y el paciente las refiere. El tratamiento. En las formas menores suele producirse la resolución espontánea en unas 3 semanas. Las lesiones orales precisan muchas veces de un tratamiento asintomático. ¿Qué es esto de un tratamiento asintomático? Simplemente el tratamiento que se va a llevar a cabo es para tratar con los síntomas de la enfermedad, no contra la enfermedad en sí misma. O sea, la enfermedad provoca lesiones, lo que se van a tratar son las lesiones, de alguna manera por hacerlo más fácil de entender. En casos más severos pueden ser necesarios los corticoides sistémicos de 30 a 50 miligramos de prednisona o metilprednisolona. Las formas mayores requieren ingreso hospitalario con un riguroso de control multiorgánico. Por lo general, en la cavidad bucal solamente se presenta los tratamientos que son, por así decirlo, más fáciles de tratar de cierta manera, porque cuando ya llega a ser un caso muy severo, aparece en toda la piel. Y no a nosotros como odontólogos, estomatólogos,
no nos corresponde llevar un tratamiento así, se debe de canalizar. Bueno, la estomatitis aftosa recidivante, o EAR para abreviar. La aftosis es una patología muy frecuente, de etiología desconocida, aunque hay autores que la han relacionado con factores genéticos, inmunitarios y microbiológicos, también con el estrés y traumatismos orales. Ciertas aftas o ciertas úlceras bucales sí tienen una etiología aparente, que son claramente causadas por traumatismos, mala higiene. Esa sería una cierta etiología. En traumatismos, por ejemplo, puede ser algún órgano dentario que esté pegando con la mucosa gingival, bueno, con la mucosa yugal, con la mucosa de la cavidad bucal, y que esté provocando dicha irritación en la mucosa. Sin embargo, muchas veces estas aparecen sin etiología alguna. Hay patologías y entidades que cursan con el EAR, como el síndrome de Beckett, neutropenia, inmunodeficiencias de la inmunoglobulina tipo A, SIDA, déficit de zinc, hierro, ácido fólico y vitamina B12, colitis ulcerosa, enfermedad de Crohn, hipersensibilidad alimentaria, el síndrome periódico de fiebre, faringitis, IAR y el ciclo de menstruación. Como ya lo he mencionado antes, que esté relacionado con algunas enfermedades no quiere decir que sea la etiología aparente, porque muchas veces los pacientes que con todas no hay ninguna correlación o que tengan una vida saludable y que no tengan algún factor de los que ya mencioné antes, no quiere decir que no lo vayan a presentar. A todas las personas que han presentado aftas o úlceras en la mucosa de la cavidad bucal, muchas veces no tienen alguna etiología, no tienen alguna patología. Esto quiere decir que aparecen de manera aleatoria. Bueno, las características clínicas. Aftas menores. Son pequeñas úlceras bucales, redondeadas y dolorosas de color blanquecino y bordes eritomatosos. Estas afectan sobre todo a la mucosa labial, fondo del vestíbulo, bordes laterales linguales y menos frecuentemente en el paladar duro y encías. Suelen cicatrizar en 5 o 6 días, sucediendo en brotes de cada 3 o 4 meses. Bueno, todos o la mayoría de las personas suelen presentar muchas veces aftas. Y si bien es lo más frecuente son labios y la mucosa yugal, también pueden aparecer en encías. Aftas mayores son lesiones aisladas o un pequeño número de tamaño superior a 2 centímetros de diámetro, tienen forma redondeada, son más dolorosas y de mayor profundidad, con un fondo blanco amarillento por los exudados de fibrina. Las lesiones más grandes sí son un poco más de cuidado, ya que podría estar representando alguna otra enfermedad. Sin embargo, también pueden aparecer de manera espontánea y sin correlación a alguna enfermedad. El tratamiento. El tratamiento se divide en dos. Depende de cómo se ha tratado. El local, con antisépticos, clorhexidina, antibióticos, tetraciclina, corticosteroides tópicos. Estos últimos son los más útiles en el control de los brotes. También el tratamiento puede ser con antisépticos como enjuague bucal, si son de menor tamaño. El tratamiento general, corticosteroides orales, en caso de fracaso de la medicación tópica. Otros fármacos como la talidomina, la colchicina y otros inmunodepresores han sido utilizados en algunos casos de fracaso de las terapias convencionales y en pacientes con VIH positivos. El tratamiento general suele usarse únicamente para personas que tienen algún problema aparte de la estomatitis. Esto quiere decir que viene correlacionado con otra cosa. Sin embargo, también aparecen, como ya lo he dicho, ya lo he venido diciendo antes, en personas que estén completamente sanas.
Bueno, líquen plano. Su etiología es desconocida, aunque la teoría inmunológica sería la más aceptada actualmente, que es un mecanismo de hipersensibilidad retardada por la presencia de linfocitos T en el corión y la zona basal de la lesión. El líquen plano se manifiesta claramente en todo el cuerpo, sin embargo nos vamos a basar únicamente en las características clínicas en la cavidad oral. Existen factores sistémicos agravantes como la diabetes o locales, como los traumatismos repetidos por prótesis o dientes mal posicionados o una placa dental. Como podemos ver en la imagen, se observa la mucosa gingival, el tejido gingival, de manera anormal. El líquen plano. Clínicamente, la forma cutánea clásica es una pápula de algunos milímetros de diámetro, poligonal, de color voláceo y recubierta de estrías blancas de Wickham, localizadas en la cara de flexión de las muñecas, zona lumbar, prepucio, cara anterior de los antebrazos, tronco, miembros inferiores, cuero cabelludo y uñas. En la lesión bucal está clásicamente dividida en la forma reticular, papuloide, leucoplasiforme, en placa, erosiva y atrófica. Como ya lo había mencionado, esto clínicamente se manifiesta en todo el cuerpo. Sin embargo, nosotros nos vamos a basar en las características clínicas en la cavidad bucal solamente. Y como podemos ver en la imagen, se observa de una anomalía en la zona yugal. Bueno, en forma reticular son líneas blanquecinas, algo elevadas, las ya comentadas estrías de Wickham, con disposición arboriforme, localizadas en la mucosa yugal. La forma atrófica, erosiva, caracterizada por un adelgazamiento del epitelio que en algunas zonas puede erosionarse. En la lengua ocasionada una de papilación más o menos extensa, que es de peor resolución. Esto quiere decir que las papilas que se encuentran en la lengua se desprenden. Tratamiento. Bueno, el tratamiento consta de corticoides, que son los más efectivos, tanto si se administra de forma local o como sistémica, reservada a estas últimas a formas más extensas. También se ha utilizado el ácido retinoico o el etretinato en forma tópica, enjuagues de ciclosporina, grisofulvina por la vía oral. Y bueno, esto sería todo.